Continuamos con el punto 3. El punto 3 es elegir el evangelio único que puede salvar, ¿vale? Ahora, esto está refiriéndose al evangelismo, cuando creímos, cuando se nos presentó todo este tema, el plan de la salvación, donde vemos ahora sí que una de las obras principales que hizo Jesús, por lo cual murió en la cruz por nosotros. Sin embargo, estos detalles son bien importantes, ya que estos detalles nos están llevando a un punto central o a un tema central, que es el estudio 5 de elegir la obra del Espíritu Santo en nosotros, donde vamos a ver que el Espíritu de Dios, este es el contexto, no podemos quitar de ahí, lo que está poniendo del evangelismo, también nos establece en un punto de continuidad. Esta continuidad es muy importante. Esta continuidad que es muy importante es algo que tenemos que estar haciendo. Ya vimos el punto número 1, bueno, después de la introducción, ¿no? Que hablamos un poquito de esto, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que hay que elegir y hay que hacer ciertas cosas para que Él obre en nosotros. Y lo primero es que elegimos, el punto número 1 que vimos es elegimos estar en Cristo. Tenemos que elegir estar en Cristo. Entonces voy a leer otra vez el versículo. Es punto número 1, hay que elegir estar en Cristo, es decir, nosotros una relación con Él. Dice el versículo de Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vale? Y en este punto 3 vamos a ver esta parte del evangelio de vuestra salvación. Pero hay que retomar un poquito del contexto que llevamos para no olvidar que el punto número 1 es estar en Cristo. El punto número 2, a pesar de que todo esto es el plan de salvación, tenemos que seguir ahí, o sea, seguir nosotros en Él, en una relación con Él. Y luego, en el versículo dice, habiendo oído la palabra de verdad, que hay que elegir escucharlo. Y es donde entra lo que les estoy diciendo, que estar en Él es estar en una relación donde tenemos que estar escuchándolo, pero a la misma vez tenemos que estar hablándole. Y lo hacemos, esa es nuestra relación, lo hacemos, ahora sí que orando y leyendo su palabra, escuchando la predicación. Todo esto es el inicio principal y la base que va a hacer que el Espíritu realmente obre en nosotros, porque sí, nos sella. Y en el contexto, una vez que nos sella, nos deja el versículo 14, lo leemos, que dice, bueno, le voy a leer otra vez el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quería leer esta parte. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la obra de Él en nosotros, que el Espíritu, dice el 14, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de la gloria de Dios. Al final de todo vas a glorificar a Dios. ¿Cómo? Bueno, dejando o eligiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esta obra es que fuimos sellados con el Espíritu Santo que Dios había prometido desde mucho antes. En los profetas vemos muchos versículos que dicen, y enviaré mi espíritu y les daré un corazón de carne, un corazón nuevo para que entiendan, y ya nadie les va a enseñar, sino yo les enseñaré quién es yo. El Espíritu Santo es Dios en el Espíritu. Vale, entonces, y luego dice que es las arras de nuestra herencia, que ya vimos en el estudio anterior, el estudio 4, hablando de la herencia, que es cuando recibimos a Cristo, empezó la herencia, y la vamos a recibir completa allá en la eternidad, prácticamente. Arras quiere decir que es, ahora sí que la garantía, el Espíritu Santo que nosotros estamos sellados, nos garantiza, es el sello de la certificación de que nosotros tenemos una, digámoslo así, una cuenta bancaria, una herencia
allá en los cielos. Y no es como la herencia que se murió el familiar, un abuelo, un padre, porque así es la vida lamentablemente, y es triste y todo, pero muchas veces dejan una herencia. Y esa herencia se basa en un testamento y ese testamento no se hace válido hasta que muere el testador, dejando una herencia, y ahora sí que él se va allá con papá Dios. Entonces a los hijos les cae, ¿no? Que el dinero, que la casa, el carro, no sé, diferentes cosas según las posibilidades, ¿no? Bueno, para con Dios la herencia ya empezó, la herencia son, en el Antiguo Testamento lo vamos a ver muy marcado como las tierras para que puedan trabajar. O sea, no se trata de la herencia que le estás dejando, sino que es cuando prácticamente un padre está asignando, bueno, desde el principio cuando se habla de la herencia, sí, hubo un repartimiento cuando conquistaron la tierra prometida, hubo un repartimiento de tierras y se estableció que estas tierras son la heredad de cada persona, de cada tribu, y esas tribus van a pasar de hijos en hijos y no es muy agradable para Dios que las herencias o las heredades que son estas tierras para trabajar, o sea, son casas y todo, pero muchas veces se habla de campos donde se puede trabajar o sembrar, porque prácticamente en aquel tiempo no había muchas, ahora sí que carreras profesionales, casi todo era vocacional y lo más que ya conocemos, lo más tangible o lo más práctico en ese tiempo era pues, que la ganadería, que la herrería, la carpintería, pero la carpintería ya no es un carpintero que hace muebles de madera, sino la construcción de casas y prácticamente el carpintero es digamos que sabía de albañilería, por así decirlo, porque este carpintero trabajaba no solamente las puertas y las ventanas, sino todas las estructuras necesarias para construir la casa. Por lo tanto, los carpinteros, muchos incluso sabían tanto del manejo del adobe, porque se hacían prácticamente con adobe, y también sabían algo de herrería necesaria de fundición, lo necesario para hacer diferentes, ahora sí que la llave, que el cerrojo, que diferentes adornos para las ventanas y así. Pero estas eran ahora sí que las heredades que les dejaban para que pudieras, o sea, a lo que voy es que la heredad con estas, ahora sí que, digamos que carreras que ellos tenían, la heredad eran, ¿no?, empresas grandes. Los que, digamos que los que tenían dinero, pues eran empresas grandes de pura ganadería, y así, ¿no? Y constructoras, lo que para nosotros decir en este tiempo, y para que ellos, y así es con Dios, la heredad es, ahora sí que la tierra que nos tocó, o sea, la área, la zona donde Dios nos pone para poder servirle y poder tener una cuenta bancaria en la eternidad. Si no has visto esos temas que hablamos tanto en un punto anterior como en el estudio anterior, los he tocado tanto en el punto anterior, el punto 2 y el punto 1 un poco, pero en el estudio 4 vimos más de la heredad. Vale, entonces regrésate si no lo has escuchado y ahora sí voy a entrar a la doctrina, ya teniendo todo el contexto, entró la doctrina de esta parte del Evangelio de vuestra salvación. La doctrina que es necesaria para, dentro de su contexto, vamos a ver para qué me sirve el Evangelio de esta salvación dentro de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que eso es lo importante. Vale, entonces ahí lo vamos a dejar, el contexto, ténganlo en cuenta. Ahorita voy a tocar doctrina hablando de el Evangelio de vuestra salvación, de este pedacito de la Biblia. Y ahora sí entro. Bueno, primero que nada tenemos que entender
que hay reglas para el estudio bíblico. Mucha gente no las sabe, solo tratan de desarrollar temas basados en la Biblia. Y lo que realmente un pastor debe hacer no es desarrollar un tema apoyándose con versículos bíblicos. Al contrario, lo que debe hacer es tomar la estructura de la Biblia, su enseñanza, y entenderla dentro de su contexto, sacar toda la información y desarrollarla dentro de la enseñanza del plan de Dios, tanto para cada palabra, para cada contexto, son varias reglas. Entonces, hablando de las reglas, quiero que entiendan que hay una regla que le llamaban el principio de la claridad, donde parte de esta regla nos marca que es muy grave tratar de entender doctrinas oscuras torciendo versículos de la Biblia que son muy claros. La mayoría de religiones que se basan en principios doctrinales del evangelismo a través de obras, es decir, ganarse el cielo por obras, tuercen versículos claros que vemos tanto en Santiago y Pedro, que dicen, no, es que es muy claro. No, eso es que no están entendiendo, porque lo que está ahí no es claro. Incluso si haces bien el estudio, no te lo puede, dentro de su contexto, apoyar que la salvación es por obras. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repito, aquí dice, por gracia somos salvos. Nos está diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, que es la gracia, regalo que no merecemos. Por lo tanto, si no lo mereces es porque no has hecho las obras para merecerlo. Por tanto, la salvación no es por obras. Por eso dice, y esto no de vosotros, no es de ti, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación se te está dando por gracia, no porque hagas algo. Dice, fíjense el 10, porque somos hechura suya cuando recibimos y creímos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de modo que las obras van a venir después que recibamos a Cristo como un resultado de nuestra relación con Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó, pero hasta que recibes a Cristo puedes vivir esas buenas obras que son obras nivel Dios, y las vas a hacer porque son en el nivel de Dios, son milagros realmente lo que estamos haciendo, porque no cualquiera puede hacer las buenas obras que Dios te manda hacer. Claramente nos dice que no es por obras, no es por obras. Entonces buscan el libro de Santiago queriendo justificar las obras, que dice que la fe sin obras es muerta, y agarras el contexto y te vas a lo que está diciendo Santiago y lo estudias en Génesis, porque está apoyando que sus obras está tremendo, porque está apoyando las obras en la historia de Adán, y si entiendes la historia de Adán, está hablando lo mismo que Efesios, pero como no lo estudian bien, tuercen, que dice que la fe sin obras es muerta, lo cual es correcto, ahí lo está diciendo. Entonces, si realmente creíste en Dios, eres salvo. Y si eres salvo, entonces vas a tener obras. Eso es lo que nos realmente está diciendo Santiago. Es decir, que la salvación es por gracia y las obras van a venir como resultado. Es lo que está diciendo Santiago, lo mismo que Efesios. Entonces, como no se entiende así porque no estudian Génesis, no lo pueden entender, porque ese versículo no es claro. ¿Por qué no es claro? Porque realmente, si estudias bien, es para otra dispensación, para otro tiempo, si lo podemos aplicar a nuestras vidas, igual que aquí Efesios, y si lo estudias bien vas a entender que está hablando de un tiempo de gran tribulación, hablando a los judíos, y está muy bonito todo, pero no lo puedes quitar del hecho de que estás hablando
del libro de Santiago de tribulación, en tribulación grande. Ahí es la misma que sufrió Jesús en la cruz, la misma que sufrió Job, es grave. Entonces, dentro de la gravedad hay muchos detalles que tienen que ver y no lo están haciendo. No están diciendo, es que el contexto es dolor y prueba, y está diciendo, tu obra no va a morir, ¿no? O sea, tu obra va a seguir a pesar de que estés muerto en la cruz. Tu obra va a seguir porque es resultado de la fe. Por eso dice, la fe sin obras es muerta, claro. De modo que sí va a haber obras, a pesar, y lo digo, a pesar de nosotros, porque las obras no dependen de nosotros, dependen de Dios. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Por lo tanto, va a haber obras estando con Dios, porque es el resultado de la salvación que hizo Jesús. Pero no es para que te gloríes, porque aún las obras que vamos a hacer van a ser en el poder de Dios. Y al final de cuentas, la gloria es de Dios. Y es lo que venimos viendo en el Evangelio. Recreímos, la recibimos. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, mándame un mensajito, ahí comenta, di salvación, o quiero escuchar el plan de salvación, quiero saber qué hay más después de esta vida, qué pasa el día que yo muera, a dónde voy y todo eso. Ese es prácticamente lo que estamos sabiendo aquí, pero no va a tocar ese tema porque estamos llevándolo dentro del contexto que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, entendiendo que no podemos, ahora sí que, torcer el Evangelio para poder justificar nuestros temas, desarrollar nuestros temas basado en una cultura cristiana que está toda deforme, porque iglesia que diga que si tú vives en pecado vas al infierno, que se oye muy correcto, pero no es así, no es tal cual, porque al final de cuentas todos somos pecadores y solamente es por la gracia de Dios que somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. No lo merecemos, tampoco merecemos ir al cielo. Y si un pastor está diciendo, estás mal, yo no estoy mal, yo solo estoy repitiendo Efesios 2, 8 y 10. Y también estoy repitiendo lo que dice Santiago dentro de su contexto que no entienden. Y no, está tremendo porque no es mi interpretación, es lo que un versículo claro que está aquí. Si este versículo claro también está ahí en lo que está diciendo Santiago, y te vas a estudiar el contexto de Santiago, lo que habla Génesis y cómo creyó Abraham y le fue contado por justicia, y luego, muchos años después, las obras vinieron, claramente está ahora sí que diciendo lo mismo que Pablo en Efesios, pero en su propio contexto. ¿Cuál es su contexto? Ya lo dije, dolor. Si tú no entiendes todo eso, no pasa nada, solamente estúdialo para que veas. Yo no tengo razón. La palabra de Dios sí, y ahí lo podemos ver claro. Y lo repito, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Entendiendo ahora sí esto, vamos a ver lo que Pablo nos relata que implica el Evangelio. Porque este parte del versículo, el Evangelio de nuestra salvación. Este es el Evangelio de nuestra salvación. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahora, cuidado, en manejar las interpretaciones, porque Pablo es muy sarcástico. Hay que tener en cuenta el sarcasmo de Pablo.
Porque se puede sacar de contexto. Dice, además os declaro, hermanos, otra vez, 1 Corintios 4:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Los está regañando, en contexto es un regaño porque andan en pecado, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque, esto es lo importante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto que estamos viendo es la principal base, es la base de nuestra fe, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y así como Él murió, nosotros también tenemos que morir al pecado. Ahora, no nos perdamos en el hecho de las obras, porque como ya lo hemos comentado, la salvación no es por obras, sino que las obras van a ser resultado de nuestra relación con Dios por la fe. Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y también creemos que nosotros morimos al pecado, que ya fuimos sepultados y que somos, ahora sí que nueva creación, hombres nuevos. Y para el hecho de la comunidad que anda toda alborotada con tantas mentiras, vamos a decir, hombres y mujeres nuevos que ya resucitamos, pero también pinta un cuadro que vamos a resucitar para recibir nuestra recompensa según lo que hayamos hecho. Y vamos también a Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ok, chequen esto. Ya vimos el evangelio. Ahora estamos viendo que nosotros, en Hechos 8:4, también Dios nos mueve para anunciar el evangelio a la gente que no lo ha escuchado. Parte de nuestra tarea es anunciarlo, porque es lo único que puede salvar el alma de los hombres. Por eso Pablo lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Y aquí es donde entra este tercer punto. Tenemos que elegir el evangelio único que puede salvar. Y si lo estamos eligiendo, es primeramente que creímos, recibimos a Cristo, somos salvos, nos establecemos en una relación con Dios, que ya lo vimos, hay que estar en Él, leyendo, orando y aprendiendo para poder compartir. Cuando estamos en Dios, Dios obra de tal manera que podemos verlo de tal forma tan impresionante. ¿Para qué? Para poder compartir este evangelio. Hey, Jesús murió por mí y también por ti. Y yo estaba así, yo estaba así, estaba en un nivel A, pero cuando Dios llegó me llevó a otro nivel, un nivel Z, y te lo recomiendo. Es el evangelio de Dios que hay que decir. Él murió por mis pecados y también soy perdonado, también tengo vida nueva, son muchos detalles que podemos compartir, pero lo principal en general es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que, simple, este es el evangelio. Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y al creer en Él nos da vida eterna. Hay que depositar nuestra fe para recibirlo como el Señor y Salvador. Estamos diciendo que es Dios. Si estás creyendo que Dios lo resucitó porque es el Hijo de Dios, estás creyendo que Él es Dios y que también está prácticamente
con su sangre comprando tu vida. Derramó su sangre para comprar tu vida y que no vayas al infierno, sino que vayas al cielo con Él. Este es el Evangelio. Ahora, no lo merecíamos y no por obras lo estamos teniendo. Por la obra de Jesús sí, pero no por nuestras obras. No. Aunque sirvamos a Dios, tampoco lo merecemos. Y todo esto, que ya lo leímos en el versículo 14, es para recibir gloria. ¿Vale? Dios se lleva toda la gloria y no hay nadie que pueda decir, no, yo voy a hacer obras buenas para ganarme el cielo. No, nadie es tan bueno. Todos tenemos mucho error en cualquier etapa de nuestra vida. Así que el reto, primero que nada, pues si no has recibido a Cristo, tienes que recibir este evangelio de salvación. Pero para los que ya son creyentes, tenemos que elegir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esto es el contexto de este versículo. Permitir que Él obre en nuestras vidas. Y si creemos que el Espíritu Santo nos selló, también creemos que tenemos la garantía que todo lo bueno que hagamos en el poder de Dios nos va a dar recompensa en el cielo y que Él guarda nuestro depósito seguro como ningún banco puede respaldar esa certificación, esa inversión en los cielos está creciendo cuando le servimos. Entonces, si ya recibimos a Cristo, tenemos que servir a Dios para tener crecimiento en esa cuenta bancaria, para llegar allá y recibir lo que les decía al principio, la herencia completa y no llegar y cierro fiel, quítenle su herencia, te tocó el 20% de la herencia que te debía haber tocado porque fuiste infiel, porque fuiste negligente, porque viviste en pecado, recibiste a Cristo en tu corazón, qué bueno, llegaste al cielo, ten tu recompensa toda pobre, ni modo, así va a ser. Pero, si tú no quieres ser de ese tipo de persona, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Dios. Y en este punto, tenemos el Evangelio de nuestra salvación que tenemos que ir a compartirlo. Esto de evangelizar es una de las obras más importantes para Dios. Y nos lo marca en Mateo, no recuerdo en qué evangelio, creo que en 3 o en los 4, marca que Dios hace fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. Entonces, esto es muy importante que evangelices. Si tú ya recibiste el evangelio de tu salvación, tienes la máxima responsabilidad, digo máxima porque también Dios, si tú no la compartes, también Dios te va a pedir cuentas en esta tierra y aquí en esta tierra a los que ya fuimos salvos y no estamos compartiéndolo, Dios los marca como gente o creyentes que estamos haciendo injusticia, frenando la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Justificar a los demás a través de la obra que hizo Jesús en la cruz. Entonces, cuidado, si no estás compartiendo el evangelio, tienes que compartirlo, pero no te alarmes, hay que aprender a hacerlo. Si no sabes, también puedes aprender a hacerlo. Y si no sabes, escríbeme, ponle ahí evangelismo y nos contactamos para mostrarte cómo hacerlo. Tanto importante es esto, que una de las recompensas para las personas que comparten el evangelio es la corona de gozo. Así se le llama, corona de gozo, y lo podemos ver en Filipenses 4:1 que dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, corona de gozo. ¿Por qué? Porque Pablo los evangelizó. Estad
así firmes en el Señor, amados. Entonces chequen, repito, así que hermanos míos, amados y deseados, Él lo evangelizó. Gozo y corona mía. ¿Por qué son su corona de gozo? Porque Él los evangelizó. Él compartió el evangelismo. Y es uno de los grandes pecados que los creyentes están viviendo hoy en día. No comparten lo que Dios hace, ni lo que Dios hace en su vida, ni el evangelio. Que las dos van para lo mismo. Si Dios obra en tu vida es para que compartas el evangelio y otros crean en Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Por lo tanto, si Dios no está obrando en tu vida, bueno, primero ponte a cuentas con Él y tienes que estar en Dios, que ya lo vimos en el punto 1. Segundo, que vimos en el punto 2, es que hay que elegir escuchar su palabra, que es parte de lo mismo, donde aquí más que nada, no solamente escucharla, sino leerla, tener esa relación en casa. Ya tenemos la Biblia, antes no, antes solamente se escuchaba, por eso la palabra de Dios la marca como escuchar, pero cuando leemos, en teoría estamos leyendo varias cosas y de repente hay versículos donde Dios te habla. Por eso es la importancia de escuchar a Dios cuando estamos leyendo. No todo lo que leemos Dios nos habla. ¿Por qué? Porque no todo lo que Dios nos es, lo que estamos leyendo, Dios nos los va a revelar, porque a veces no tenemos la madurez, y menos los nuevos. Pero sí, tenemos que seguir leyendo y leyendo y buscar que Dios nos hable y va a obrar en nuestras vidas para poder compartir las hermosas noticias del Evangelio de la salvación. Y esta es la única forma de que el hombre pueda salvarse. Por eso Dios marca cómo hacer justicia, llevando el gozo de la vida eterna. Entonces aquí está el reto. ¿De qué tipo de persona eres? ¿Injustos que no estás compartiendo el evangelio que ya recibiste? ¿O de los justos que sí está en una relación con Dios, compartiendo lo que Dios hace en su vida para llevarlos a conocer la cruz de Cristo, lo que hizo y lo que Él quiere para salvar su alma del infierno y entrar a la familia de Dios y tener el cielo y también pues tener una herencia en los cielos? Así que, ¿qué quieres? ¿Recompensa o vergüenza? Ahí está el reto y pasamos al punto número 4.